Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 7 de agosto, aquí en Política con Carreño. Y ya se nos fue la primera semana del mes de los gatos, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy aquí en nuestro programa? Vamos a dejar de lado al Partido Comunista de momento, a Janet Jara, porque las declaraciones de ellos son permanentes. Es un tema diario. Ahora tenemos las declaraciones de Lautaro Carmona, tratando de suavizar esta polémica entre Jara y Jadwe, tratando de entregar una mirada imparcial de estos dos personajes del Partido Comunista. Las declaraciones que muestran a Janet Jara de cuerpo entero, la verdadera, no la falsa. Esta declaración del iPhone, que de verdad cero empatía con el comunista de la Pobla, ¿no? Pero ese tema y otro vinculado con el PC, yo creo que lo voy a trabajar mañana, porque para hoy he preparado un tema que hace tiempo, en todo caso, que yo lo vengo conversando con ustedes, que es el Parlamento, que es la crisis que genera el hecho de que haya una cantidad impresionante de partidos políticos. Y fíjense ustedes que me decidí por este tema porque el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no?, en un seminario en la Facultad de Negocios, ¿no?, de la Universidad de Chile, Economía y Negocio, un seminario justamente llamado Chile, Crecimiento e Inversión. Pensemos en grande, ese es el título del seminario. Chile, Crecimiento e Inversión. Pensemos en grande. Seminario al que fue invitado el expresidente Eduardo Frei. Y fíjense que ustedes que Eduardo Frei tuvo una intervención, a mi modo de ver, brillante en este seminario. Fue crítico y colocó los puntos sobre las íes. Criticó el sistema político actual. Habló de la crisis política. Una crisis política que evidentemente encuentra su base, encuentra su fundamento en esta cantidad impresionante de partidos políticos que están en el Parlamento. Algo que hemos venido conversando. No es posible que partidos insignificantes, partidos liliputienses, decidan en definitiva los destinos del país. Claro que sí. Por eso se hace absolutamente indispensable una reforma política al sistema político de Chile. Y Eduardo Frei, en esta exposición, habló claramente que la crisis mayor del país es la crisis política. Esta crisis política genera
precisamente las otras crisis. Porque cualquier medida que quiera, cualquier proyecto de ley que quiera discutirse en el Parlamento sobre salud, sobre seguridad, sobre todo, sobre economía, pasa por estos parlamentarios que no representan a nadie, representan a su cuadra, pero que tienen derecho a voz y voto, como cualquier parlamentario. Y forman parte de partidos, como dije, liliputienses, que solo buscan su propia conveniencia, buscan su sobrevivencia y van haciendo acuerdos con uno y con otro lado y llevando al país a la deriva, ¿no? Frey la llama a esta crisis política, las pymes políticas. Pymes políticas, ¿no? Claro. Algo que vengo diciendo hace rato en Política con Carreño. Hace mucho rato, esta cantidad de partidos políticos, fíjense que son 24. Vamos a revisar por el CERVEL mismo los partidos políticos. Frey habló de 24 partidos políticos en el Congreso. Entonces, esta cantidad de partidillos sin ninguna representación, pero que joden, pudren. Esa es la verdad. La labor legislativa. La corrompen. La corrompen porque hay que negociar. Hay que negociar con parlamentarios, como dije, que representan, bueno, la cuadra donde viven. Hay partidos políticos con menos de 2.000 militantes, con menos de 4.000 militantes. Yo los voy a mencionar acá. Entonces, claro, estos parlamentarios tienen derecho, como dije, a voz y voto, como cualquier otro parlamentario. Entonces Chile vive una crisis política. Y así lo entiende el expresidente Eduardo Frei. Por eso, ¿cuántas veces hemos insistido aquí, amigos, en la importancia que tiene en noviembre la elección parlamentaria? Es muy importante que en esta elección parlamentaria estos partidos políticos desaparezcan. Es muy importante eliminarlos, terminar con ellos, porque son un lastre para el Parlamento, son un lastre para el Congreso, porque no aportan absolutamente nada. Y la descripción que hace Eduardo Frei de ellos es elocuente. Elocuente. Entonces veamos, analicemos alguna de las frases del expresidente Frei en este seminario Chile, Crecimiento e Inversión. Pensemos en grande, organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bueno, partamos por lo esencial. El presidente dijo, el expresidente Frei, claro, que la culpa del estancamiento económico, normalmente la gente señala al empresario. Los empresarios son normalmente los malos de la película, claro.
Y después vienen los inversores, los inversionistas. Y también los emprendedores. Entonces son los principales culpables del estancamiento económico. Y eso es cierto. Cuando usted le pregunta a alguien o cuando la prensa comenta la razón del por qué no crecemos, en los últimos 10 años, según Eduardo Frei, el crecimiento promedio del país fue de menos de 2%. Entonces, claro, este estancamiento, que ya tiene una década y que se ha ido profundizando con los años, la prensa y todo el mundo culpa al empresariado. No, los empresarios son los malos, abusivos. Los inversionistas que quieren solo ganar. Y los emprendedores, claro. Ellos son los responsables. Pero Eduardo Frei dice que cuando viaja y le preguntan cómo está Chile, cuando viaja fuera del país, él dice, bueno, Chile vive una tremenda crisis política. Y él dice, para mí, es esta crisis política la responsable del estancamiento económico del país. Y yo siento que sí. Por ejemplo, ¿qué es la permisología? ¿No? Si no es una infraestructura burocrática ideologizada que detiene todas las obras que tienen que ver con el desarrollo económico del país. Gracias a esta permisología no hay empleos. Se cierran obras, faenas, como en el metro o como en el sur o en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque es un conjunto burocrático donde hay miles de personas en cada lugar, y para que usted pueda continuar. Pasó en el metro está por ahí, algunas estaciones detenidas porque encontraron una piedrecita, una ruina. Si no tenemos ruinas, un hallazgo arqueológico. Entonces, claro, va a una oficina, de esa va a otra, y en cada oficina hay muchas personas, compañeros normalmente, que están ahí y tienen que poner timbres y firmas. Bueno, ¿y eso dónde se vota? ¿Cómo poder corregir esto? Es un ejemplo apenas. En el Parlamento. Entonces allá están los partidos ecologistas verdes, los verdes no sé cuántos, los vamos a citar acá, que son los que impiden que el país se agilice, que corra y que no ande como una tortuga. Entonces, claro, los primeros señalados como los malos de la película es el mundo empresarial, el mundo de la inversión, los inversionistas y los emprendedores. Pero Frei dice, textual, yo se las voy a echar hoy día a las pymes políticas la culpa. La culpa de este retroceso, de este estancamiento económico para Eduardo Frei, son lo que él llama las pymes políticas. Y como dije, después de todo el crecimiento económico es 2%, menos del 2%, es nulo. Nada, es un crecimiento económico ridículo, al lado del 7, 8, 9% que Chile creció durante la época de la Concertación. Es nada, ¿no? Bueno. En Chile, dice Eduardo Frei, no hay partidos políticos. En Chile hay
pymes políticas. Y luego da el número, tenemos 24 partidos en el Parlamento, dice. Y puede ser, y tiene razón en esto, y puede ser que el día 18 de agosto, ¿no? El día 18 de agosto, cuando se presenten todos los candidatos, aparezcan casi 30 partidos, porque si alcanzan a tener las firmas de aquí a esa época, bueno, ya tendremos 5, 4, 5, 6 partidos más, dice Eduardo Frei. Estos datos según el CERVEL. Eduardo Frei está citando al CERVEL. Esta posibilidad de que cuando se llegue el 18 de agosto, ahora, 10 días más, 11 días más, aumente el número de partidos políticos, de acuerdo con la ley que tenemos y que es necesario modificar. Bueno, y tendremos como 15 o 20, dice él, candidatos a la presidencia, pues. Claro. Y luego, otra de sus frases bien importantes y que uno escucha por ahí en las redes sociales, a modo de mofa, a modo de burla, sobre todo con algunos personajes como Marco Enrique Sominami, que va por quinta vez y que vive, de acuerdo con esta mofa, con esta burla, vive a la coche guagua, con los dineros que recauda, que son millones, por el número de votantes que votan por él. Seguramente no saben que le están dando plata a un personaje que jamás ha hecho nada en la vida y que, bueno, que vive un par de años gracias a los dineros que recauda con el voto de ustedes. No me refiero de ustedes, amigos que me escuchan, no van a votar por Marco Enrique Sominami, ni por Franco Parisi. Pero bueno, hay gente que sí vota por ellos y los enriquece. Entonces Eduardo Frei dice, el gran negocio es ser candidato a la presidencia cada 4 o 5 años. El gran negocio es ser candidatos a la presidencia cada 4 o 5 años. Es algo que también lo hemos comentado acá, en el caso de estos personajes. El mismo Artés. ¿Quién es Artés? Y ya va, me parece, por tercera candidatura. Bueno, Ominami. Parisi va su tercera candidatura. Entonces, claro, no deja de tener razón Eduardo Frei. El gran negocio es ser candidato a la presidencia de la República cada 4 o 5 años, ¿no? Bueno, y nombra, fíjense, al partido de la gente, derechamente. Él dice, nació con 40 o 50 parlamentarios. Bueno, hay como una ironía, ¿no? Una exageración irónica. Nació con 40 o 50 parlamentarios. Hoy tiene 2 parlamentarios. Porque los otros se fueron. ¿Hacia dónde? Bueno, después que viene la crisis del PDG, recuerden, estos parlamentarios inmigran a otras tiendas políticas que les ofrezcan una mayor seguridad. Esto porque cuando el barco se hunde, los ratones, las ratas huyen. Entonces, claro, nos vamos a ir a otra tienda que nos ofrezca un lugar más seguro y para que nosotros continuemos usufructuando de las tetas del Estado, que son muy generosas con los políticos, ¿no? Con los parlamentarios. Después de todo, echarse al bolsillo 15, 16, 17 millones mensuales, no está nada de mal, pues. ¿No? O comprarse un iPhone de 2 millones
como dice la compañera Jara, que los comunistas también tienen derecho a tener un iPhone. Claro, esos comunistas de la élite, ¿no? Mañana tocamos ese tema. Claro, tienen derecho. Esos, los que ostentan el poder. Bueno, entonces es cierto. Y luego ¿no? Después que repasa al Partido de la Gente, repasa también a Franco Parisi sin mencionarlo, pero sin duda que alude a Franco Parisi. Y otro dice, y otro como que ni siquiera viene a Chile, que viene cada 4 años aquí a hacer negocio también. No, viene cada 4 años a hacer negocio también, dice Eduardo Frei. Claro que es un negocio, amigo, porque viven gratis, ¿no? La hora del agua, con algo para suavizar la garganta. Y claro, dice, se juntan, dice Eduardo Frei, 4 y forman una pyme. Van a hablar a secretaría para que les den oficina, para que les entreguen recursos, para tener personal. Y vamos en esa ruedita, dice Eduardo Frei. Duro, una crítica dura, cierta. Además, él sabe cómo funciona, ¿no? Claro que sí. Entonces, fíjense, se juntan 4, arman una pyme, dice, van a secretaría, para que les den una oficinita, ¿no? Para que les entreguen recursos. Y nosotros sabemos cómo son estos recursos. Para que les den personal, ¿no? En fin. Y así vamos, dicen, esta ruedita. Y así va girando la mediocridad política del país. Y luego, fíjense que Eduardo Frei alude, por ejemplo, a cuál es la opinión que tiene la gente del Congreso. Y se basa en las encuestas. En todas las encuestas. Y en este sentido sí que yo creo en las encuestas, porque no es una sola, son todas. En cuanto a la evaluación que nosotros los chilenos tenemos del Congreso, están siempre en el último lugar, como los más corruptos, los peores evaluados. Y los políticos están en el último lugar. Los partidos políticos, dice Eduardo Frei, en el último lugar. ¿Por qué? Porque se han convertido en un antro de corrupción. Un lugar donde se hacen los acuerdos que normalmente son perjudiciales para el país. Normalmente. Entonces, claro, estos personajes que representan a su cuadra son altamente perjudiciales, porque nos dejan que realmente haya un debate serio sobre los problemas serios y urgentes del país, porque ellos no están interesados en eso. Están interesados en preservar sus millones en el bolsillo. Nada más. Entonces, bueno, las consecuencias de esta crisis política es que simplemente toda la clase política, todo el Congreso, Parlamento, Senado, Cámara de Diputados,
están pésimamente mal evaluados y la gente no cree en ellos y los trata de corruptos. Esa es la consecuencia, ¿no? Bueno. ¿Cómo se puede, dice Eduardo Frei, avanzar habiendo 24 partidos en la Cámara? Dice. ¿Cómo? Y como ahora son pymes, hay que ir a negociar con ellas. Es lo peor, dice, que nos ha pasado. Es lo peor que nos ha pasado. Y luego, Frei habla de los proyectos, ¿no? Dice, ¿y cuántos proyectos importantes, se pregunta el expresidente Frei en este seminario, ¿no? En su presentación? ¿Y cuántos proyectos importantes ha aprobado este Congreso en los últimos 4 años? Se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Y dice una frase que también es muy cierta: los desastres que han aprobado tienen al país como lo tienen. Los desastres que han aprobado tienen al país como lo tienen. ¿Y cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los proyectos que levanta Janet Jara? Las 40 horas y la reforma previsional. 2 proyectos que le van a hacer, que le están haciendo mucho daño al país. ¿Por qué? Porque le hacen daño a la gente. Porque coartan el crecimiento. Las 40 horas. Por ahí aparecen los comunistas diciendo que bueno, en todas partes, en Europa se trabaja 40 y a veces menos de 40 horas, claro. En Europa, donde hay una cultura cívica que en Chile no tenemos. En Chile tenemos la cultura de bueno, si otro lo puede hacer, que lo haga. En Chile tenemos la cultura de ir a fumar al patio, a tomar el cafecito. En Chile tenemos otra cultura, amigo, aunque ustedes se enojen conmigo. Nos falta mucho para crecer en términos de civilidad. Nos falta mucho para ser distintos en términos de cultura social, de cultura cívica social. No, claro que sí. En otros países ha funcionado estupendamente bien el trabajo a distancia. Pero aquí en Chile yo conozco mucha gente que trabaja a distancia y aprovecha para hacer otras cosas. Porque esa es la cultura que tenemos en la convención. Ustedes recordarán, había convencionales atendiendo desde la ducha, trabajando sentados en la taza del baño. Esa es la cultura que tenemos, pues. Entonces, claro, no nos podemos comparar con sociedades que están más avanzadas en términos de civilidad, en términos de cultura cívica. Claro, en otros países se descuenta 60% y más del salario. Y mucho más. Finlandia, por ejemplo. Hay descuentos grandísimos del salario y la gente los paga muy feliz, porque desde que nace hasta que muere todo es gratis. En esos países usted nace gratis, todo corre por cuenta del Estado. Usted muere también es gratis. Bueno, aquí usted nace y queda en la ruina, su familia. Y usted se muere y queda en la ruina también, así que mejor que no se muera nunca. Porque tenemos otra mentalidad, ¿se da cuenta? Acá entonces alguien dirá, bueno, por eso es que todo tiene que estar en manos del Estado. No. No. Allá hay un Estado que controla y que funciona. Un Estado democrático. Que aporta. En estos países latinoamericanos el Estado es un chupasangre
y aporta re poco. Entonces, claro, cuando estos diputados comunistas dicen, no, las 40 horas, súper bien, bueno. Pero 40 horas significa, por ejemplo, que las pymes, ¿cómo lo van a hacer? El aumento del salario mínimo, como quieren, sobre 700.000 pesos, pero ya eso quedó descartado, no sabemos cuánto. Imagínense una pyme, más cesantía. Si no hay crecimiento económico, ¿cómo usted aumenta el salario mínimo? Por eso. Y la reforma previsional, que es uno de los desastres. Frey no lo menciona, pero es uno de los desastres. Porque le quitan plata a usted, a nuestros hijos, para darle a unos vagos. Entonces el Estado es solidario no con la plata del Estado, sino con la plata suya, con la promesa de que le van a devolver esa plata en 30 años. Bueno, ese es el Estado de Chile, esas son las leyes que han aprobado. Desastres. Gracias a esta gente. ¿Por qué? Porque se votan ideológicamente todas estas leyes. Por eso es que no se avanza. No se avanza en términos de seguridad, no se avanza en términos de empleo, en términos de inversión. Por eso. Bueno, veamos pues, amigos, los partidos políticos. Veamos. De acuerdo con datos del CERVEL, ¿no? Datos recientes. Ahora. Ustedes pueden ver el mismo CERVEL, pero también en medios como BioBio y otros medios, ¿no? Del 27 de marzo de este año, pero el CERVEL tiene el último partido registrado ya, que yo se los voy a mencionar aquí. ¿No? Son 22 partidos, de acuerdo, hasta el 27 de marzo. Pero todavía no estaba constituido el Partido Republicano, ni el Partido Ecologista Verde. Ese tampoco estaba constituido hasta el 27 de marzo. Ese Partido Ecologista Verde se constituyó el 28 de julio de este año. Es el último. Por lo tanto, esos son los 24 partidos. Veamos. Partidos según el CERVEL. Ustedes entran a la página del CERVEL. Ahí están todos. El nombre del partido, en la segunda columna, la fecha de fundación. Y los militantes, ¿no? Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, van por orden de militantes, ¿no? Partido Renovación Nacional, Partido de la Gente, UDI, PPD, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido Republicano, Partido Social Cristiano, Evolución Política, que es Evópoli, Evolución Política, partido que integra Chile Vamos, ¿no? UDI, Renovación Nacional y Evópolis. Demócratas Chile, Federación Regionalista Verde. De ahí para arriba todos esos partidos tienen más o por lo menos 10.000 militantes. Partido Liberal de Chile, 9.854 militantes. Partido Acción Humanista, 9.344 militantes. Este partido, Partido Acción Humanista.
9.344 militantes. ¿Usted lo conocía? No sé. Partido Liberal es el partido del senador Latorre, ¿no? Partido Liberal. Partido Alianza Verde Popular. ¿Usted lo conoce, amigo? Partido Alianza Verde Popular. 8.618 militantes. Movimiento Amarillos. 8.087 militantes. Amarillo por Chile, ¿no? Claro. Movimiento Amarillo por Chile. Partido Humanista. No sé, hablarán de literatura, filosofía. No lo conozco. Partido Humanista. 7.467 militantes. Partido Popular. Primera vez que lo escucho. Partido Popular. 3.981 militantes. O sea, ya estamos en la cuadra de ellos, no en la manzana. Porque hay representantes, pues. Partido Popular, ni idea quiénes son. Partido Igualdad. ¿Se da cuenta? Hay un partido Igualdad. 3.038 militantes. Partido de Trabajadores Revolucionarios. 1.884 militantes. Está el Partido Libertario, Nacional Libertario, uno de los últimos fundados, ¿no? Y constituidos. Y el Partido Ecologista Verde, constituido el 28 de julio, como dije, de este año. Total, 24 partidos. Y como decía Frey, a lo mejor de aquí al 18 de agosto tengamos 4 o 5, lleguemos a 30 partidos. O sea, es una cosa irrisoria. Es una chacota. Y después quieren que nosotros tengamos algún tipo de respeto por los partidos políticos, por los políticos. ¿Pero cómo? Si esto es una chacota. Se juntan unos cuantos, arman un partido, juntan las firmas. Total, no cuesta nada. Siempre hay gente dispuesta, ¿no? O le pasarán algún billete, alguna plata. Antiguamente acarreaban, ¿no? En camiones para votar. Años 50 del siglo pasado, años 60. Y se le daba unos paquetes a la gente, ¿no? Unos saquitos de harina, algunos productos, unas cuantas galletas, gallinas, paquetitos de esto, botellitas de aceite. Y los llevaban y los convencían. Hoy le tiran a lo mejor un reloj, algo así. No un celular, no un iPhone, ¿no? Porque eso es para los comunistas con poder, con plata, como Janet Jara. Pero el asunto es que arman un partido chiquitito, como este, ¿no? El Partido Ecologista Verde y este Partido de Trabajadores Revolucionarios, 1884. Aquí en la manzana de mi casa hay más. Bueno, pasamos del chiste a lo serio. Este es el drama. Sobre esto hablaba Eduardo Frei Ruiz Tagle en este seminario, ¿no? Organizado por la Facultad de Negocios, Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entonces, claro, evidentemente que estamos ante una crisis soberbia,
una crisis política. Y yo saco como conclusión, ¿no?, que en noviembre debemos votar muy bien, no solamente para escoger al presidente de la República, sino para eliminar a toda esta cantidad de partiduchos que no representan absolutamente nada para el país y que son un lastre para el país, que le hacen daño al país. ¿Por qué? Porque impiden efectivamente que el Congreso se dedique a estudiar, a analizar y a aprobar leyes necesarias para el desarrollo del país, para el crecimiento del país, no solamente el crecimiento económico. No, el crecimiento económico, claro, es el sustento de todo lo demás. Y no es al revés. Como decía Janet Jara, para que haya crecimiento económico tiene que haber paz. No. Para que haya paz tiene que haber crecimiento económico, para que haya empleo, para que la gente no ande mendigando, para que no ande con un empleo informal vendiendo koyak en la micro o en la esquina. Necesita tener un trabajo digno. Es al revés. Con crecimiento económico hay empleo, hay desarrollo, hay progreso. La escala social se va modificando, disminuye la pobreza, hay paz, hay buena convivencia. No es al revés. Y esta cantidad de partidos políticos insignificantes, que como dice Eduardo Frei, se juntan 3 o 4, arman una pyme, son un peligro para Chile, son un lastre, esa es la palabra. Fomentan la corrupción, porque velan por sus propios intereses, no velan por los intereses del país. Votan ideologizados, votan buscando salvar su propio pellejo. Ahora, fíjense, y con esto voy a terminar el programa. El año 2023 se constituyeron 7 partidos políticos. El año 2023. Lo que muestra la crisis, ¿no? ¿Qué partidos? Yo se los digo. Igualdad, Popular, Alianza Verde Popular, Demócratas Chile, Amarillos por Chile, Partido Social Cristiano, Partido Humanista. 7 partidos constituidos un solo año, 2023. Lo que muestra la crisis que efectivamente vivimos en el país. Una crisis mayúscula que es la crisis política, causante de todos nuestros males. Comparto y concuerdo plenamente con la exposición del expresidente Eduardo Frei. Amigos, gracias por su compañía y nos vemos mañana viernes. Cuídense, hay un solcito rico hoy. Termino mi grabación 20 para las 3 de la tarde. Chao amigos.